Paz y bien, mi nombre es Fray Tadeo León Duarte y en la clase de hoy vamos a hablar sobre el tema del encuentro personal con Jesús. Para iniciar, lo vamos a hacer con una oración. Y la oración que vamos a realizar es la oración de San Francisco ante el Cristo de San Damián. Uno de los encuentros más significativos de Francisco. Y no solamente significativo, sino que también es un encuentro transformador. Bien, nos ponemos en la presencia de Dios. Vamos a orar juntos diciendo, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. También vamos a pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el momento que estén escuchando esta clase, participen de la oración con un corazón abierto y con el deseo de unirse más íntimamente a Dios. Pues muy bien, vamos a hablar de los encuentros. En la vida diaria tenemos encuentros de diversa naturaleza, con el vecino, con la persona que nos atiende en el supermercado, con los familiares, con nuestros compañeros de trabajo. Si alguno es estudiante, pues con los compañeros de estudio, con los profesores y de alguna manera más importante con nuestros hermanos de fraternidad. Pues bien, cuando nos encontramos por primera vez con alguien, nos formamos una imagen de esa persona. Y entonces nos formamos la primera impresión. Esta se va a ir transformando si nosotros tenemos más encuentros con esa misma persona. Y entonces así nos vamos a ir dando cuenta de cómo es esa persona, su forma de ser, su carácter,
personalidad, y es posible que si compartimos con esta persona el tiempo suficiente, esta persona puede llegar a ejercer una influencia sobre nosotros. Pues bien, en la vida de Jesús sucede lo mismo. Cuando Jesús se encuentra con las personas que se nos dice en el Evangelio, estas personas son impactadas por la personalidad y el carácter de Jesús. Pregunta personal, momento de reflexión. ¿Qué tanto o de qué manera Jesús ha impactado en mi vida? Es una pregunta personal para que este momento nos sirva a nosotros para identificar si me he dejado impactar por la presencia transformadora de Jesús. Una vez que hemos logrado responder esta pregunta, es posible que descubra que todavía hay obstáculos que no permiten que yo sea impactado por el encuentro con Jesús. Otra cosa de la cual podemos caer en cuenta es que a pesar del tiempo que hemos estado involucrados en las actividades de la Orden Franciscana Seglar o de la parroquia, pues quizá no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Sería importante revisar cuál es el motivo. Bien, entonces la pregunta que hemos respondido, ¿de qué forma o de qué manera Cristo ha impactado en mi vida? Vamos a irla nutriendo la respuesta personal. Nuestra respuesta va a irse nutriendo conforme vayamos avanzando en este tema. Es importante que meditemos qué ha generado en mí el encuentro con Cristo. Bien, ahora vamos a ver qué es un encuentro. Es la siguiente pregunta. ¿Qué es un encuentro? Bien, según el diccionario, un encuentro es la acción de encontrarse dos o más personas en un lugar. También el diccionario dice que un encuentro es la coincidencia de dos o más cosas en un punto.
En este caso, vamos a decir que un encuentro es la coincidencia de dos o más personas en un punto. Bien, porque al abordar este término encuentro, vamos a referirnos al ambiente humano. Bien, encuentro. Desde la perspectiva del ambiente humano. Se define como un acto en el cual dos o más personas se hallan en un mismo punto, lugar, espacio y tiempo, en donde intercambian ideas, conceptos, formas de pensar, y al finalizar una aprende de la otra. Esto es lo que nos dice el diccionario con relación a la definición de encuentro. Si ustedes se fijan, hasta este punto vamos reflexionando sobre nuestro propio encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque desde el principio lanzamos una pregunta. Y esta pregunta nos ha llevado a ubicarnos en el encuentro personal que yo tengo con Cristo. Por ejemplo, al revisar esta definición, yo podría preguntarme, ustedes pregúntense, ¿me encuentro en el mismo punto donde se encuentra Jesús? ¿En qué lugar, en qué espacio y tiempo me encuentro? Podemos abordar estos términos desde la perspectiva del encuentro con Cristo. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el espacio y cuál es el tiempo? También puedo preguntarme, ¿cuáles son los conceptos, formas de pensar? ¿Cuál es el intercambio de ideas que puedo aprender de Jesús? ¿Qué puedo aprender de Jesús? Bien, para continuar y que nos quede claro el concepto de encuentro, por si alguien está tomando notas, vuelvo a repetir el último concepto que les compartí sobre el encuentro en el diccionario. Un encuentro es un acto en el cual dos o más personas se hallan en un mismo punto, lugar, espacio y tiempo,
en donde intercambian ideas, conceptos, formas de pensar y al finalizar una aprende de la otra. En conclusión en esta parte, queremos encontrarnos en el mismo punto, lugar, espacio y tiempo donde se encuentra Jesús. Lograr esta sintonía para que podamos intercambiar ideas, para que Jesús me comparta su forma de pensar y que de esta manera yo pueda aprender de Jesús. Bien, ahora quiero referirme a 3 encuentros en el Antiguo Testamento. Todo encuentro tiene una consecuencia. Por ejemplo, si alguien tiene la Biblia al alcance en este momento, puede revisar los textos que les voy a compartir. En este momento no les vamos a dar lectura para no extender demasiado esta clase, pero sí sería conveniente que en algún momento ustedes pudieran revisar. Bien, todo encuentro tiene una consecuencia. Por ejemplo, el encuentro de Abraham con Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 7. El encuentro de Abraham con Dios tiene como consecuencia que Abraham es el padre de la fe. El siguiente encuentro, el de Salomón con Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 3 al 15. La consecuencia de este encuentro es que Salomón recibe sabiduría, gloria y riquezas de parte de Dios. Otro encuentro en la Biblia, el de Moisés con Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 30. La consecuencia es que Moisés se convierte en un instrumento para manifestar el poder de Dios al liberar al pueblo. Bien, ahora, si esto fue en el Antiguo Testamento, donde todo era sombra, imagínense cómo sería entonces con Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de su sustancia. Es la expresión exacta de Dios, donde Dios se revela total y perfectamente. Reflexionemos. En ocasiones es posible que nuestro encuentro con Dios hasta este momento haya sido entre sombras, un poco difuso. Ahora imagínense
si esta fuera mi situación, suponiendo que he tenido dificultades para el encuentro con Dios. Si le permitiéramos a Jesús removiendo todo obstáculo en nuestra vida para que suceda este encuentro personal, imagínense el resplandor de esta experiencia en nuestra vida. Hermano y hermana, porque todo encuentro con Jesús es transformador. No podemos decir o pensar que ya me he encontrado con Jesús, que ya he tenido este encuentro, sino hay un proceso de conversión y transformación en mi vida. Si no hay este cambio, es muy posible que todavía no hayamos llegado a este encuentro. Y en este punto podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué esto pasa? Bien, vamos anotando. Fíjense, hay problemas en los encuentros con Jesús. Prestemos atención. Miren, les voy a presentar 3 problemas. Puede haber más. En esta clase les voy a hablar de 3. El primero, y cuando los vayamos revisando vamos a tratar de irnos ubicando. Vamos a prender nuestro GPS y posiblemente vamos a darnos cuenta que estamos ubicados en alguno de estos, en uno o en 2 o en los 3 posiblemente. Fíjense. Problema número 1 en el encuentro con Jesús. Creer saber más que Jesús. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se ha encontrado con alguien que usted le quiere enseñar? Y lo único que hace usted es escuchar, porque la persona a la cual usted quiere enseñar pretende saber más y se la pasa hablando y hablando de sí misma o de lo que sabe. Bien, esto es uno de los problemas que pueden suceder en el encuentro con Jesús. Podemos revisar Lucas capítulo 10, versículo 25. Allí los intérpretes y fariseos le hablaban a Jesús
para probarle y para tentarle. ¿Cuántas ocasiones también nosotros pretendemos saber más cuando ponemos en duda las verdades de la fe? Bien, este es el primer problema. Lo repito, para que lo anoten. Creer, saber más que Jesús. Paso al número 2. No tenerlo como prioridad. Lo vuelvo a repetir. Problema número 2. No tenerlo como prioridad. En Lucas capítulo 9, versículos del 59 al 60, se nos cuenta que Jesús llama a un hombre, y este hombre pospone el seguimiento de Jesús para ir a enterrar a su padre. Pregunta: ¿cuántas cosas hay que están primero en tu vida? Pensemos. ¿Qué cosas impiden que anunciemos el reino de Dios? Es importante que reflexionemos sobre todas estas cosas que están primero en nuestra vida. Y sobre todo, si alguna de estas cosas ocupa el lugar que solamente a Dios le corresponde. Bien, este es el segundo problema. Trato de irme pausadamente para que lo vayamos comprendiendo. No se trata de abarcar más, se trata de que nos haga reflexionar, que podamos ir notando todos los detalles. Bien, el problema 2 es no tener a Dios como prioridad. Número 3, rechazarlo. En Mateo capítulo 8, versículo 34. Repito, Mateo capítulo 8, versículo 34. Cuando los intereses del hombre son mayores que los de Dios, vale más lo material que el servir a Jesús. Recordemos al joven rico. Este hombre rico amaba más sus riquezas que a Dios. Y este amor por lo material, por las riquezas, le impide seguir a Jesús con libertad. Y esto se convierte en un rechazo a Jesús. Entonces, si nosotros amamos más las riquezas u otros bienes, y no solamente cosas, también personas, estamos rechazando a Jesús.
no significa que no amemos, sino que amemos primero a Jesús para que amemos a los demás con el amor de Jesús. Y bien, para pasar a otro momento de esta clase, repito los tres problemas en los encuentros con Jesús. Número uno, creer saber más que Jesús. Número dos, no tenerlo como prioridad. Y número tres, rechazarlo. Ahora, los encuentros con Jesús tienen resultados. Si he tenido un encuentro con Jesús, debe haber resultados. Por ejemplo, pensemos el encuentro con Jesús con la mujer samaritana. Fíjense, esta mujer dejó su cántaro. Ella iba por agua, pero se fue con la verdadera agua. Dejó lo material, no era tan importante. ¿Por qué? ¿Por qué deja lo material? Porque ahora estaba recibiendo el agua de vida. Un agua capaz de saciar la sed y no volver a tener sed jamás. Ahora el encuentro de Jesús con la suegra de Pedro. Una vez que fue sanada por Jesús, se puso a servirlos. ¿Por qué razón servía? Por gratitud. En este caso, el encuentro con Jesús tiene como resultado la gratitud que va unida al servicio. Nosotros necesitamos tener la misma diligencia. Es necesario, hermanos y hermanas, que la obra que ha hecho Jesús en nosotros hable por sí mismo. Porque son los hechos los que anuncian a Cristo. Por otra parte, también las palabras anuncian a Cristo. Pero estas palabras se confirman con las acciones, con nuestro testimonio. Bien, estamos hablando de que el encuentro con Jesús debe tener un resultado. Vamos a retomar la pregunta que hacíamos al inicio de esta clase. ¿De qué manera, de qué forma el encuentro con Jesús ha impactado en mi vida? ¿Qué resultados? ¿Qué resultados ha habido? ¿Qué resultados ha generado en mi vida? Si no identifico los resultados, vamos a revisar qué problemas he encontrado. Ahora, vamos
a ir concluyendo esta reflexión. Imagínate, imagínate que en el momento menos pensado llega Jesús y toca la puerta de tu casa, de tu corazón. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué va a cambiar en tu vida? ¿De qué forma este encuentro va a impactar en tu vida? Como esposo, como esposa, como estudiante, como hermano o hermana de tu fraternidad, de la orden franciscana seglar. ¿Cómo va a impactar este encuentro en tu vida? Como servidor, como servidora. ¿Consideras que está preparado el lugar? ¿Es el tiempo justo, adecuado? Recordemos que al inicio de esta clase definíamos el encuentro como el acto en el cual dos o más personas se hallan en un mismo punto, lugar, espacio y tiempo. Si Jesús te visitara en este momento, el lugar, el espacio y el tiempo serían los adecuados. ¿Cómo impactaría Jesús? ¿Dejarías que Jesús te enseñe? ¿Aprenderías de él? La respuesta puede ser sencilla y estoy seguro que la mayoría vamos a responder que sí deseamos aprender de Jesús. Sin embargo, no solo se trata de querer, porque en el proceso de aprender de Jesús vamos a encontrar los problemas que ya mencionamos en los encuentros con Jesús. El creer, saber más, el no tenerlo como prioridad, el rechazarlo porque no es nuestra prioridad. Bien, estimados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Espero que este tema les haya enriquecido su reflexión y sobre todo que les lleve a un encuentro personal con Cristo. Porque no es lo mismo escuchar y conocer de Jesús que escuchar y conocer a Jesús personalmente. Lo conozco porque me he encontrado con Él. Que Dios les bendiga, paz y bien.